Listo, iniciamos grabación. Listo, entonces vamos a comenzar con la razón de ser de este curso, que es la derivada. Por eso fue que aprendimos funciones, por eso fue que aprendimos límites, porque la derivada es eso. Entonces, la derivada nace del estudio de dos conceptos fundamentales. Un concepto es, yo les hago una preguntita. ¿Cuántos puntos se necesita para trazar una recta? Dos punticos, eso es, ¿cierto? Y resulta que una recta tangente, ¿cierto? A una curva es algo como así. O sea, yo tengo una, ahorita hacemos pues bien el dibujito. Tengo una curvita así y entonces una recta tangente es una recta que pasa así por la curva. Es decir, que toca a la curva en un solo punto, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo voy a tratar de, o cómo hacemos para encontrar la ecuación de esta recta L, sabiendo que solamente se conoce un punto por el cual él va a cruzar la curva? Entonces, ese fue uno de los problemas, que fue un problema muy geométrico. Entonces, uno de los inconvenientes aquí, o vamos a escribir acá, uno de los estudios era encontrar la ecuación de una recta tangente. Venga, ampliemos esto un poquitico. De una recta tangente a una curva en cualquier punto de la curva. Punto de la curva. Listo. Entonces vamos a iniciar con eso. Entonces vamos a borrar esto aquí. Ah, bueno, dejemos todas esas cositas rayaditas que... Listo. Entonces vamos a comenzar con esa definición. Entonces, primero, la definición de la derivada, ¿cuál es? A ver, aquí hay dos esperando. Acuérdense, cuando haya gente por ahí tratando de ingresar, me dicen que es que yo no veo. Así nos vamos a demorar toda la vida en esta clase. Bueno, entonces, definición. Entonces, CAF, una función continua, por eso fue que tuvimos, pero fue el último tema. Recuerda el tema de continuidad, por eso era que había que verlo. Para poder entender qué es una derivada, necesitábamos la teoría de función continua. Entonces, CAF de X, una función continua, ¿cierto? Para todo X, así se escribe para todo, vea. Eso es lo que significa eso. Para todo X perteneciente a un intervalo, llamémoslo I. ¿Listo? Vamos a llamar a ese intervalo I. Eso es lo que dice ahí. Para todo X perteneciente a un intervalo I. Para que no me vayan a enredar con eso. CF de X es una función continua en todo un intervalo. Entonces, decimos si el límite cuando delta X tiende a cero, les voy a colocar un límite súper extraño aquí, ahorita lo enseño a manejar. Df de X más delta X menos f de X sobre delta X. Profe, ¿qué es ese límite tan raro? Ah, mire pues. Sobre delta X. Entonces, si este límite existe, entonces se dice que la función es diferenciable
en el intervalo y, decimos, es diferenciable en y, o que tiene derivada para todo x perteneciente al intervalo i. Listo. Y se denota así. Por ahora vamos a utilizar esta pequeña notación. Y se denota como f' de x. Es decir, f' de x, es decir, lo que se conoce como la derivada de una función, es resolver este límite tan raro que hay aquí. Listo. Encierre esto ahí en el cuaderno. Encierre esto en una nubecita. Vea. Esto que hay acá es la definición de la derivada. Listo. Entonces, ¿por qué había que aprender límites? Porque resulta que la derivada es un límite. Listo. Mire pues. Van copiando. Entonces ya vamos a meternos con el problema de la recta tangente. Si no nos da para más esta clase, la otra clase seguimos con esta teoría, pero ya nos metemos con la parte de velocidad instantánea. Lo importante es que esto se entienda súper bien. A ver, hagamos esto con otro colorcito. Yo sí estoy grabando. Sí, porque imagínate que el anterior, yo no sé qué fue lo que pasó y sí grabó, pero dejaba como una parte de la pantalla afuera, entonces no se veía nada. Debe haber sido por un cambio que yo traté de hacerle, pero ya sí les aseguro que está grabando bien. Sí, qué lástima. A los que no pudieron asistir a esa clase sí se quedaron sin esa. Van a tener que pedirles como las notas a los compañeritos o que les expliquen ahí. Ustedes también aprendan a utilizar Zoom. Y creo que la gente está estudiando por ahí. Cuando se reúnen a estudiar, lo están haciendo por Zoom. Bueno, terminen de copiar. Y vamos a meternos con el problema de la recta tangente. Espero que esto me lo entiendan súper bien. Bueno, te vea pues. Démosla por acá. El problema de la recta tangente es este. Chacho, no les pregunté cómo les fue en Semana Santa. Descansaron. Descansaron de estar en la casa. Listo. Entonces vea pues. Supongamos que tenemos por acá el eje X, el eje Y primero por acá. Por acá tenemos el eje X. Dale mucho cuidado a esta explicación. Y supongamos que tenemos una curva que hace
esto. Listo. ¿Está bien? Y voy a trazar una recta que atraviese esa curva. Supongamos esta. A esa recta que atraviesan las curvas y las cortan en más de 2 puntos, se les conoce como una recta secante. Entonces, vean, esto es una recta secante. Listo. Y entonces yo voy a generalizar el corte de esa recta aquí en estos 2 punticos, vea. Entonces, a este puntico aquí en X voy a llamarlo X1. Y como recuerde que esta es la curva y igual a f de x, acuérdese que esto es y igual a f de x. Listo. Entonces el correspondiente valor en y no la voy a llamar y1, sino que la voy a llamar f de ese valor de x, que es x1. Listo. Y a este puntico aquí es donde quiero que me pongan mucho cuidado. A este puntico en x no lo voy a llamar x2. ¿Cómo lo voy a llamar? Fíjese que para ir de acá del origen hasta acá, ¿yo qué llevo? Llevo este pedacito x1. El que no entienda me dice, llevo este pedacito x1, más este otro segmento que va desde aquí hasta aquí. Y a ese segmentico lo voy a llamar delta x. Entonces mire pues, a esta distancia que hay, hagamos esto acá con verdecito. A esta distancia que hay desde acá hasta acá, a todo este pedacito, lo voy a llamar delta x. Dale pues cuidado. ¿Está bien? Entonces, este puntico en x, no lo voy a llamar x2, sino que va a ser toda esta distancia. Y toda esta distancia es la suma de este valor que es x1, más todo este segmento que, ¿cómo lo llamamos? Delta x. Entonces este pedacito aquí, este puntico en x, va a ser x1 más delta x. ¿Y ese delta x quién es? Es un incremento, ¿cierto? Que yo le estoy dando a x1 para llegar hasta allá. Incremento que se le está dando a x1. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todo entendido? Entonces, si para x1 su imagen fue f de x1, entonces para x1 más delta x, su imagen está aquí en y, esta imagen va a ser f de x1 más delta x, ¿sí? Vamos bien hasta ahí, muchachos. Todo súper. Se está entendiendo. Por ahora no he hecho nada como raro. Escríbanme en el chat o me dicen, me cuentan, que están como todos calladitos. Váyanme contando pues si va todo bien. Muchachos, hola, hola. Díganme algo. Sí, listo. Vea, si esto se nos va a cortar en 10 minutos. Entonces cuando se nos corte, me esperan 15 segunditos, vuelvo y entro y ya yo los voy aceptando a cada uno. Muy maluco así. Para el miércoles tenemos que estar dictando esto por Teams. Entonces aprovechemos que todos me están escuchando. Todas las tareas, todos los archivos, todo se lo voy a montar al grupo de Teams que ya creé, que lo creé ayer. Entonces todo va a ser por ahí. Y el miércoles, como una especie de prueba,
vamos a tratar de hacer la clase por Teams. ¿Listo? Entonces, por favor, descarguen el programa a sus PCs, descárguenlo también a los celulares o a las tablets, a los iPads, a donde quieran. ¿Listo? Y vamos a ver, y si nos funciona bien, pues ahí sí no va a haber problema de cortes de nada. En Teams sí es derechita la clase. Listo, entonces, fíjense que esto es una recta secante, pero lo que yo pretendo es tratar de encontrar la ecuación de la recta tangente, pero aquí en este punto x1. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Entonces, vea, supongamos que este va a ser el punto P, este va a ser un punto P, y este puntico de aquí va a ser un punto Q, y este punto P va a ser fijo. ¿Listo? Ese punto P va a ser fijo. Y el punto Q lo voy a mover. Este punto Q es móvil. Entonces digamos que este punto Q a mí me dio por bajarlo hasta aquí. Ya este es el punto Q. Entonces, ¿cómo quedará la recta? Entonces la recta debe quedar algo así. Vamos a ver si me da. Ahí más o menos. A ver, yo por ahí más o menos. Listo. Entonces mire que igual sigue siendo una recta secante, porque igual la recta, esa recta amarilla, está tocando en dos puntos. Pero ¿qué pasó cuando este puntico Q ya quedó aquí? ¿Qué se disminuyó? Mire, mire, mire. Mire este pedacito acá. ¿Ya qué pasó? Que esta distancia delta X ya quedó, fue desde acá, ¿hasta dónde? Hasta acá. Entonces, ese punto Q me lo traje y ya delta X disminuyó. ¿Y qué tal que el punto Q volviéramos y lo movemos? Entonces, supongamos que ya está por aquí. ¿Cómo quedaría la recta trazada desde el punto P, que es fijo? No, con rojo no. Vámonos con amarillo. Quedaría más o menos así. Sigamos marcando este aquí, que no nos pierda. Entonces, mire que ya este sería el punto Q, ¿cierto? Este aquí ya es el punto Q. Pero igual la recta sigue cortando dos puntos. Está pasando por este punto P y por este punto Q. Pero cuando este punto Q ya quedó por aquí, fíjese que el delta X volvió y disminuyó. Porque entonces ya quedó, pues, tan grueso no. Mire que el delta X ya quedó, fue hasta aquí, vea. Esta distancia hasta acá ya quedó delta X. ¿Qué está pasando con delta X? Se está disminuyendo. Ahora yo pregunto, póngale pues mucho cuidado a esto, que antes de que esto se corte, necesito que esto me lo entiendan muy bien. ¿Qué tal que yo lograra que este punto Q, y aquí es cuando me van a habilitar los micrófonos para que me digan, qué tal que yo este punto Q lo pusiera exactamente ahí al lado de P? Que yo lograra que ese punto Q estuviera al lado de P. Entonces fíjese que ya la tendencia de esta recta secante, porque mire que acá sigue siendo recta secante, ¿sí o no? Esto sigue siendo recta secante. Acá también, acá sigue siendo secante. Pero si yo este punto Q logro que esté exactamente casi ahí, que encima de P, fíjese que ya la tendencia de la recta no va a ser a tocar en dos puntos, sino en ¿cuántos? En casi que uno solo, porque el punto Q está tan cerquita de P que entonces ya esto que yo acá señalé tiende a ser
un solo punto. Entonces, cuando yo trace una recta, como ya la recta está cortando en un solo punto, entonces se convierte en recta ¿qué? En recta tangente. Pero entonces, ¿qué es lo que estaba pasando cada vez que Q se iba acercando? Que el delta X se iba disminuyendo. Entonces, fíjese, yo les pregunto, mire que cuando Q está aquí, ya delta X es este. Cuando Q ya va por acá, delta X es este. Pero cuando Q esté exactamente ahí encima de P, esa tendencia de delta X va a ser a valer ¿cuánto? Díganme en el chat. ¿Va a ser a valer cuánto? No, cero, no x1, porque es que delta x se mide desde ahí. Es decir, el x1 es el cero de delta x. ¿Sí me entiendes? Porque delta x se mide desde acá, no desde aquí. Es decir, que aquí en este puntico aquí, delta x vale cero. Entonces, si yo logro de alguna manera de que este delta x sea casi cero, vamos a poder lograr que ese punto Q esté exactamente ahí al lado de P. Y si nosotros logramos hacer eso, entonces esta recta que era secante ya no va a tender a ser secante, sino va a ser una recta que ya se me va a convertir es en una recta tangente. ¿Listo? Porque ya la tendencia va a tocar en un solo punto. Profe, entonces, ¿cómo logramos hacer eso? Entonces póngale pues mucho cuidado. Primero, como el entendimiento de lo que está pasando. Ahora, mire que todo comenzó desde la recta secante. Entonces, vamos a primero encontrar la pendiente de la recta secante. Nos quedan 2 minuticos y esto se corta, ¿listo? Recuerden, 10 segunditos, yo vuelvo y entro y ya yo los voy aceptando a cada uno. ¿Cuál es que es la pendiente de una recta? Eso lo aprendieron ustedes para el primer parcial. ¿Cuál es que es la pendiente de una recta? Recítela que usted la sabe. ¿Cómo es que es? ¿Cuál es la pendiente de una recta? Usted la sabe. Y2 menos Y1. Vea, Jacob la escribió al revés. Mínimo así fue que lo hizo en el examen y pues fue que lo perdió. Vea, Y2 menos Y1. Así la siguen poniendo al revés. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Acuérdense que esta es la pendiente de una recta. Sobre X2 menos X1. Pero vamos a mirar con los puntos principales. Pues, ¿quién es Y2? Entonces, este sería Y2. Y pues, este sería Y1. X2 sería este. Y X1 sería el mismo X1, ¿cierto? Entonces, si vamos con esos valores allá, entonces, ¿cómo me queda la pendiente de esa recta secante? Ya nos va a cortar. Por lo menos escribamos la pendiente de la secante. Entonces será Y2, que es f de x1 más delta x. Menos Y1, que es f de x1. Todo sobre x2, que es x1 más delta x. Esto ya nos va a cortar. X2, que es x1 más delta x. Menos x1, que es x1. Cancelamos.
Bueno, la transición no está tan horrible. Ahí mientras los voy aceptando. Bueno, vayan cancelando y me van diciendo qué les queda. Entonces, fíjense que ahí se cancela el x1, ¿cierto? Cancelo x1 con x1. Y entonces nos queda que la pendiente de esa recta secante, ¿cierto? Queda igual a f de x1 más delta x menos f de x1 todo sobre delta x. ¿Sí o no? Mire que ahí ya nos vamos como acercando a lo que fue la definición de la derivada. Mire pues, que nos vamos acercando. Ahora, ¿qué fue la teoría que hicimos ahorita? Esto es la pendiente de la recta secante, pero yo necesito encontrar la pendiente de una recta tangente. Y acuérdese que las pendientes eran y2 menos y1 sobre x2 menos x1, pero porque teníamos dos puntos. Pero en la pendiente de la secante, de la tangente, recuerde que la tangente corta la gráfica es en un solo punto. En un solo punto es donde corta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerde lo que hicimos ahorita. Dijimos que la recta se iba a volver tangente siempre y cuando yo lograra que el punto Q estuviera casi exactamente encima de P, y que para poder hacer eso el delta X tenía que estar tendiendo a, ¿qué fue que me dijeron? A 0. Y esas tendencias, eso lo logramos hacer ¿con qué? Con la teoría de límites. Entonces ponga mucho cuidado. La pendiente de una recta tangente lo voy a lograr si a la pendiente de esa recta secante yo logro que ese delta X sea muy pequeñito. Entonces, si el delta X es muy pequeñito, yo lograría que este punto Q tendiera exactamente a donde está el punto P. Entonces, y eso lo hacemos con la teoría de límites. Entonces esto me queda algo así. Y como nosotros ya teníamos, voy a bajar esto un poquito, como nosotros ya teníamos la expresión para la recta, para la secante, la expresión para la secante, entonces me va a quedar que la pendiente de la recta tangente va a ser el límite. Vale, pues cuidado. Cuando delta X tiende a 0. De la pendiente de la secante. Y la pendiente de la secante es esta expresión que nosotros ya teníamos aquí. ¿Ve? Esta es la expresión para la secante. Y a ese límite, cuando ese límite existía, fue a lo que llamaron la derivada de la función, que la denotaron con esta simbología. Entonces, ¿cuál es la conclusión de por ahora? Por ahora, cuando a usted le pregunten ¿qué es una derivada? Usted va a responder que es la pendiente de una recta tangente a una curva en cualquier punto x1 de la curva. Vamos a escribir eso. Por ahora eso es una derivada, porque ya después vamos a generalizar el concepto. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Conclusión, por ahora, la derivada de una función
es la pendiente. Entonces cada vez que hallamos una derivada estamos encontrando la pendiente de una recta, pero estamos hablando de manera geométrica. ¿Listo? Después lo vemos ya en forma más general. Entonces la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente a una curva en cualquier punto de la curva x1. Uy, uy, uy. Ok, le hundí aquí. ¿Qué hubo? Es que tengo que... ¿Qué es esto tan raro? En cualquier punto de la curva x1, f de x1. Es decir, y aquí poniéndolo en palabras bonitas, m tangente es lo mismo que la derivada de una función. Esta pura teoría, vea, pura teoría. ¿Entendido todo hasta ahí? Listo. Muy bien, terminen de copiar y vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer ejemplos. Es más, ahorita hacemos el que cayó en el institucional. Ya no va a haber institucional. Ya esta semanita nos deben estar definiendo a ver cómo vamos a evaluar nosotros. Listo, pero eso no puede quedar así. Parece que están muy calladitos de parte del consejo. Ellos esta semana se tienen que pronunciar porque nosotros no, pues tenemos que hacer alguna evaluacioncita, ¿no? Muchachos, recuerden que ya de ahora en adelante todos los archivos, los mensajes, los correos, todo se los voy a hacer por Teams. Ah, sí, Nati, pero ¿qué le hacemos pues si nunca había pasado una cosa de estas? Antes es que íbamos bien. ¿Usted se imagina donde hubiera sucedido, donde hubiera pasado esto en 20 años atrás o 30 años atrás? Que no había internet, no había nada de nada. Ahí sí estuviera todo parado. Todo parado. Ahora con la tecnología, pues la gente que puede hacer teletrabajo, pues se hace, como nosotros. Pero dígame, la gente que tenía que estar ahí físicamente en sus trabajos, está muy complicado. Muy complicado está. La gente perdiendo empleos, perdiendo plata, las empresas perdiendo plata. No, es que es muy teso. Nosotros, pues porque tenemos estas herramientas y para lo que a nosotros nos compete, pues no necesitamos más. Listo, copiaron la teoría. Vamos a hacer ejemplos. Listo. Listo. Vamos a pasar de paginita. Vamos a hacer un ejemplo. Sara está por acá esperando. Listo. Bueno. Vamos a escribir el ejemplo por acá. Hallar la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto que se indica. Se indica. Mire pues. Mira, qué teoría tan bacana. Vamos a copiar. La función, vamos a hacer primero una parabolita, algo muy sencillito. Por ejemplo, hagamos la de 4x menos x2. Y pongamos esto en el punto
donde x vale, por ejemplo, ¿qué le ponemos? 3. En el punto donde x vale 3. Por ejemplo, ahí vea. No, ahí no, pongámosle en x igual a... Venga, pongámosle otro. En 1, en 1. Aquí. En el punto donde x vale 1. Póngale pues cuidado. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Ahorita miramos bien con una grafiquita. Yo voy a poner por acá a un ladito lo que queremos hacer. Para que entiendan bien. Vea. Si yo trazo la ecuación de esa... Recuerden que eso es una parabolita que se abre hacia abajo. Vamos a hacer la unidad aquí de a 2 cuadritos. Y aquí la unidad de a un solo cuadrito. Como trae el término de x, acuérdese que una parábola se grafica con vértice, interceptos. Esto es una parábola que se abre hacia abajo. Si le hallo el vértice me va a dar en el punto 2,4, es decir, aquí. Y es una parábola que se abre hacia abajo y que trae interceptos en los puntos en x. Se intercepta en 0 y en 4, es decir, cuando yo trazo la parabolita, a ver, tracemos la más bonita. Es algo como así, ve. Pues cuidado. Ahorita ya la vemos bien bonita. Y entonces me están pidiendo en el punto donde x vale 1. Es decir, acá en x vale 1, entonces yo me voy así para donde esté la función. Aquí en este puntico tengo que tratar de trazar una recta tangente, ¿sí? Y hallarle la ecuación a esta recta tangente. Eso es lo que se pretende, ¿se entiende? ¿Listo? Yo simplemente trazo la curva y en el punto donde x vale 1, ya ahorita tenemos que mirar a ver cuánto vale y para ese x igual a 1, necesito encontrar la ecuación de esta recta tangente. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces vamos a tratar de encontrar. Entonces mire pues qué tan fácil. ¿A mí qué me están pidiendo? La ecuación de una recta tangente. Sea tangente o no, me están pidiendo la ecuación de una recta. Y eso usted se lo sabe de la teoría del primer parcial. Entonces, ¿cuál es la ecuación de una recta? Entonces, la ecuación, no importa que no sea tangente. La ecuación, para construir la ecuación de una recta, siempre vamos a utilizar la punto pendiente, la que usted aprendió para el primer parcial. Entonces va a ser y menos y1, ¿sí o no? Igual a m. Lo que pasa es que en este caso sí hay una pequeña diferencia con la pendiente. Como esto es una recta tangente, entonces acá vamos a poner así, que esta es la pendiente de una recta tangente, que multiplica x menos x1. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. Entonces recuerden que ¿por qué es que la llaman punto pendiente? Porque para poder construir la ecuación de la recta necesito un punto y la pendiente. Entonces por ahora, ¿a quién tenemos nosotros? De esto de aquí, ¿qué fue lo único que tenemos? Tenemos x1. ¿Quién me falta? Me falta el correspondiente valor en y1 y me falta la pendiente. Entonces vamos a ver cómo hallamos cada uno. Entonces primero, ¿cómo hallamos y1? Ah, pues es que y1 es la imagen del valor x1 que es 1. Entonces ya yo digo muy fácil. Vea, es que en la función, si x vale 1, porque es que ahí es donde me están pidiendo todo, ¿cierto? Entonces eso implica que y vale ¿cuánto? Entonces yo me voy para la función y reemplazo mi valor de x por 1. ¿Sí o no? ¿Y cuánto me da esto? 3. Ah, listo. Entonces muy fácil. Entonces yo ya sé que y1 vale 3. Ya no lo necesito. Y además, si me voy para el gráfico, mire que sí da. Mire, quedó como tan bien graficadito que mire, que yo me voy para y exactamente dan ¿dónde? En 3. ¿Sí ve? Listo. Entonces yo ya sé que y1 vale 3. Entonces ya tengo esta. Ahora, ¿quién me hace falta? Y aquí es donde tenemos que mirar la teoría y necesito que me pongan mucha atención aquí.
¿Qué más nos hace falta? La pendiente de la recta tangente. Pero ¿qué vimos de la teoría anterior? Que la pendiente de la recta tangente era resolver este límite tan raro que había aquí. ¿Sí ven? Entonces vamos a mirar. Entonces vamos a volver a escribir la teoría. Resulta que la pendiente de una recta tangente, que es lo que se conoce como la derivada de una función, entonces es límite. La definición es límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x todo sobre delta x. Y así tenemos que encontrar la pendiente. Uy, profe, pero ¿qué es qué límite tan raro? ¿Y eso cómo se resuelve? Entonces póngale pues mucho cuidado. Súper fácil, vea. Delta x, no hay problema. Este delta x, ¿quién es? La variable del límite. Entonces listo, eso ya está listo. F de x, ¿quién es? F de x, ¿quién es? Ya sé que es mi función principal. Pero ¿qué será f de x más delta x? Entonces es la misma f de x que yo tengo aquí, pero a cada x que usted se encuentre dentro de la función le va a sumar el incremento delta x. Profe, ¿cómo así? Sí, vea. Si usted tiene que la función es 4x menos x2, entonces el f de x más delta x, esta es f de x. Mire pues. Entonces, f de x más delta x va a ser a cada x que usted se encuentre aquí en la función, a cada x le van a sumar el incremento delta x. Entonces, miremos para este primer término. Yo necesito a esta x, mire que yo tengo 4x en el primer término, necesito a esta x sumarle el incremento delta x. Pero entonces yo no puedo hacer esto, porque ahí le estaría sumando el delta x a todo el 4x. Entonces por eso tiene que ser así, vea. 4, paréntesis, y a esa x, ¿qué voy a hacer? A sumarle el incremento delta x. ¿La ven o no? Menos. Y ya nos metemos con esta otra x. A esta otra x también le voy a sumar el incremento delta x. Pero entonces yo no puedo hacer esto. Venga, yo borro aquí. Pero entonces yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto. Porque ahí le estaría sumando el delta x ¿a quién? A x al cuadrado. Y se lo tengo que sumar solo a x. Entonces por eso es que hay que hacer esto. Abro un paréntesis, cuadrado aquí, y a esa x que había dentro de ese cuadrado le voy a sumar el incremento delta x. Muchachos, ¿entendió? Eso se hace con todas las funciones. A cada x que usted se encuentre en la función le va a sumar el incremento delta x. Eso es el famoso f de x más delta x. ¿Listo? Entonces si ya me llevo esa teoría para el límite, entonces esto me va a quedar así. M tangente igual a límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x. Entonces vamos a colocar esto acá con un corchetico. F de x más delta x, ¿quién es? Es 4 que multiplica a x más su incremento. Menos x al cuadrado, es decir, x más su incremento al cuadrado. Eso es f de x más delta x. Listo. Menos f de x. ¿Y f de x quién es? Ah, pues la función que a mí me han entregado.
es 4x menos x2. Listo. Todo ¿sobre quién? Sobre delta x. Y aquí ya viene la explicación importante. Profe, ¿y entonces cuál es el problema de hacer que delta x tiende a 0? Vea, yo me voy a devolver. Me voy a devolver a la página anterior, donde les di esta explicación aquí. Ve. Fíjese que cada vez que Q se va acercando a P, el único que va tendiendo a 0, o sea, que la distancia que se va haciendo pequeñita no es delta x. Esta de acá también. Vea. Mire esta distancia. ¿Y esta distancia qué es? Es la resta de f de x1 más delta x menos f de x. Y mire que si el punto Q ya está por aquí, entonces esta distancia ya va a ir es por aquí. El punto Q más o menos por aquí. Y si el punto Q ya estás aquí, mire que esa distancia ya va a estar es aquí. Ya va a estar es aquí, ¿cierto? Y entonces cuando Q está exactamente ahí, encima de P, entonces esa distancia va a tender a ser ¿qué? También muy pequeñita. Entonces, ¿cómo les parece? Esto porque se me activa. Entonces, ¿cómo les parece que cada vez que aquí en la pendiente de la recta tangente o en la derivada, ¿cierto? Este delta x tiende a 0, esta resta de acá arriba también tiende a 0. Entonces resulta que las derivadas siempre generan la indeterminación 0 sobre 0. Y por eso era que había que aprender a resolver esos límites. Y siempre en una derivada, o en este caso ejercicios dependientes, el factor que está generando la indeterminación siempre es delta x. Y ese es el que tenemos que eliminar. ¿Se entiende? Entonces siempre en una derivada, la derivada es una indeterminación matemática y es la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A resolver ese límite con la teoría que nosotros ya sabemos de límites. Yo justo un poquitico más abajo, eso. Entonces vamos a resolver. Abajo pues ya está delta x, acuérdense que es el que se nos tiene que eliminar. Entonces nos queda límite cuando delta x tiende a 0. Y entonces, ¿qué vamos a hacer arriba para sacar delta x? No, pues la única será empezar a eliminar todos esos factores que hay ahí. Entonces, en este primer factorcito voy a hacer distributiva del 4. Entonces me va a quedar 4x más 4 por delta x, ¿cierto? Menos, ojo aquí, paréntesis. Primero me resuelve el producto notable, el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que es delta x, todo el delta x al cuadrado, listo. Menos, y ahora vamos quitando ese corchete, cuidado con los paréntesis, entonces me queda menos 4x más x al cuadrado, listo, todo sobre. Acuérdese que como esto es una indeterminación, tenemos que tratar de eliminar, y en este caso, delta x siempre, sobre delta x. Podemos ir eliminando, vea. Puedo ir cancelando este. Muchachos, discúlpenme un momento que me están haciendo una llamada como muy insistentemente, discúlpenme. Aló. Aló. Bueno. Entonces vamos por acá. Podemos ir eliminando el 4x. Listo. Y ya no podemos eliminar nada más. Entonces continuamos por aquí. Entonces me queda límite
cuando delta x tiende a 0 d. Entonces me queda 4 delta x. Ahora quitamos ese paréntesis, cuidado con los signos. x2 menos 2x delta x menos delta x al cuadrado. Espera y verá, y ahorita hacemos la gráfica y eso va a quedar súper bacano, que va a quedar uno como, ¡oh! ¡Ay, profe, eso sí da! Vea pues. Sobre delta x. Aquí ya que podemos eliminar, podemos cancelar este x2 con este x2 y ya no se elimina nada más. Fíjense que esos tres términos que quedaron en el numerador, todos tienen el factor común delta x. Entonces listo, saco factor común delta x y lo elimino con el de abajo. ¿A qué tan fácil? Entonces me queda límite cuando delta x tiende a 0. Factor común delta x, que multiplica ¿quién? A 4 menos 2x delta x menos, y me queda un delta x aquí, ¿cierto? Porque le estoy quitando 1. Todo sobre, que no entienda algo me dice, listo. Todo sobre delta x. Véalo, ahí está. Cancelo el factor que genera la indeterminación, que en derivada siempre será delta x. Ahora nos venimos para acá, m tangente. Escribimos lo que nos quedó. Límite cuando delta x tiende a 0. Y entonces, ¿qué me quedó después de la cancelación? Me quedó 4 menos 2x. Ah, no, yo acá me equivoqué. Y nadie me dijo nada. Claro, sí, perfecto. Acá me equivoqué. Este delta x no queda. Queda solo 2x. Sí, señora. Claro, porque le estoy sacando este factor común delta x del todo. Entonces me queda menos 2x. Sí, perfecto. Gracias, Jacob. Entonces me queda 4 menos 2x menos delta x. Eso es lo que nos queda ahí, ¿cierto? Y ahora, ¿qué hacemos? Hacemos que delta x tienda a 0. Ojo que la variable del límite no es x, es delta x. Entonces, si delta x tiende a 0, este término tiende a 0. ¿Y cuál sería el resultado del límite? El resultado del límite es 4 menos 2x. Ahora vamos a analizar ese resultado que me quedó ahí. Esto que me quedó acá es la pendiente de la recta tangente. ¿Y cuánto nos dio la pendiente de esa recta tangente? Nos dio 4 menos 2x. Recuerde que esta expresión que acabamos de encontrar con la teoría que vimos al principio es lo mismo que ¿qué? Aparte de ser la pendiente de la recta tangente, lo que encontramos fue la derivada de la función. Entonces, ¿qué es esto que tenemos aquí? Esto sí necesito que lo copien muy bien y que lo entiendan. O sea, que se comprenda qué es este resultado de acá. Vea, se los voy a escribir acá abajo. Ese resultado que tenemos ahí es la pendiente de la recta tangente a la curva, a la parábola con la que comenzamos. Pero si ustedes sí se dan cuenta de que la pendiente quedó en términos de x, porque dice, la pendiente no me dio un número, sino que me dio 4 menos 2x. Entonces, esa pendiente queda en términos de x. Por eso es que uno dice que eso es la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier, esto porque no lo escribe, en cualquier valor de x. Eso es lo que quiero que entienda muy bien. Eso es una pendiente generalizada. Eso es lo que se llama como
expresión generalizada para la pendiente. Vamos a colocarle así. Expresión general para M tangente. Eso es una expresión generalizada para la pendiente. Pero entonces si nosotros nos vamos para el ejercicio, a nosotros, ¿qué nos está pidiendo? Encontrar la ecuación de la recta, pero a nosotros ya no es tan generalizado. A nosotros nos están diciendo que debemos encontrar todo para x igual a ¿cuánto? Para x igual a 1. Entonces, encontramos una expresión general para la pendiente. Pero entonces, para nuestro ejercicio, ese valor de x es 1, porque ahí me están pidiendo que encuentre todo. Entonces ya yo digo, bueno, si x vale 1, entonces esto me va a implicar que la pendiente va a valer ¿cuánto? Entonces va a ser 4 menos 2 y me están pidiendo todo en el punto donde x vale 1. Entonces, una cosa es la expresión general para la pendiente. Otra cosa es que si te están preguntando por la pendiente en tal punto, ahí ya la pendiente sí va a ser un número, como aquí. ¿Cuánto nos da esto aquí? Entonces la pendiente nos da el valor de 2. Entonces yo ya tengo todos los elementos para escribir mi ecuación de recta tangente. Entonces decimos por acá. Luego, la ecuación de la recta tangente ¿cuál es? Es lo que teníamos, y menos y1. Y1, ¿cuánto era que nos había dado? 3, ¿cierto? Listo, entonces y menos y1 igual a m tangente, que para este caso, m tangente nos dio un valor de 2, por x menos x1, y x1 es 1. Véalo, ahí tenemos la ecuación de recta. Entonces ya lo que hacemos es distributiva al otro lado y ese 3 que está restando lo pasamos a sumar. Entonces esto me va a quedar 2x menos y 2 por 1, 2, y el 3 que está restando lo pasamos a sumar aquí. Y entonces me queda que la ecuación de la recta es 2x más 1. ¿Qué es esto de acá? Entiéndalo muy bien. Esto que hay aquí es la ecuación de la recta tangente. Vamos a escribirlo, siempre entendiendo todos los resultados que encontremos. Esto es la ecuación de la recta tangente a la curva inicial, a esa 4x menos x2, ¿cierto? En el punto donde x vale 1. Profe, ¿y si me hubieran pedido la recta tangente en otro punto? Entonces de más que la recta le da otra cosa. Pero eso sí, la expresión para la pendiente le va a dar la misma. Por eso se dice expresión generalizada. Usted para cualquier punto que le hubieran entregado, había que hacer todo este procedimiento. Todo el procedimiento. Sí, ya va a bajar. Profe, baje desde los corchetes, sí, a ver. Desde aquí, ahí está bien. Ahí yo creo que sí, para que se vea todo el procedimiento desde los corchetes. Listo, ahí está luz. Listo. Y ya que lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a un programita a graficar la curva y esta recta que nos acabo de dar para ver si la teoría de la recta tangente en ese punto 1,3 si era cierta. Entonces terminen de copiar y ya nos vamos para el programita de gráficas y verán que es súper fácil.
Si tienen alguna duda me dicen. Yo que cayó el semestre pasado en el institucional. Miremos a ver por aquí. Ah, cayó una X al cubo. Ah, sí, 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 yo me acuerdo. Ahorita los dejo de tarea. Y la otra clase seguimos viendo esto, pero ya con la parte de velocidad. Donde nos plantea la gráfica. Ah, sí. Aquí. Así, algo así es como nos tiene que quedar cuando grafiquemos en el programita. ¿Listo? Algo así nos tiene que quedar. ¿Y ustedes cómo comprueban de que lo que estén haciendo es correcto? Así tal cual como vamos a hacer. Tal cual lo que voy a hacer es lo que es como tenemos que probar. Muchachos, nos queda un minutico y medio. ¿Terminaron de copiar? Sí, listo. Entonces ahí mientras lo que hayan copiado, péguele un pantallacito y mientras tanto yo voy a ir al programita. ¿Cuál es que es la ecuación de la recta? Para que no me olvide, 2x más 1. Y la función es 4x menos x2. Listo, vámonos para acá. Aquí estamos. Entonces nos metemos a... Recuerden el programita desmos.com. Aquí van a hacer todas las grafiquitas que necesiten. Graficador online, es muy bacano. Menos de un minutico. Esperemos a que se corte y volvemos y entramos. Para explicarles bien la grafiquita y todo y que eso sí esté dando. Bueno, ahí ya están casi todos.
Vamos a ir copiando entonces la funcioncita. Entonces primero la parábola. Está aquí en el lado izquierdo, copian la función y igual a, ¿cuál es que era? 4x menos x al cuadrado. Listo, vale, ahí está. Mire pues. Si esto está bien, si todo lo que hicimos está bien, vemos aquí. Cuando yo grafique, mire pues, alcanzan a ver, bueno, aquí con este. Cuando yo grafique aquí la recta y igual a 2x más 1, la recta que tiene que graficarse tiene que ser una recta que pase tangente por el punto 1,3. ¿Me hago entender? Si sí, entonces la teoría es correcta. ¿Estamos bien? Póngale pues cuidado. Entonces aquí le doy Enter y voy a graficar la función y igual a 2x más 1. Y voilà. ¿Ven cómo queda la recta tangente exactamente en el punto 1,3? ¿Sí la ven? Si me hubieran pedido en otro punto distinto, entonces simplemente se hace el mismo procedimiento, pero ya el punto en X no va a ser X igual a 1, sino por ejemplo X igual a 3, X igual a 3.5 o más abajo, más arriba, lo que sea. Entonces esto es para que se den cuenta de que la teoría es correcta. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Fijen qué tan bacano? Listo, perfecto. Vamos a hacer otro, pero vamos a meterle una raíz. Y ahorita les dejo unos ejercicios. Les dejo 2 ejercicios. Igual en el taller ese que les envié hay mucho ejercicio de estos. Listo, excelente. Devolvámonos para el tablerito. Esto ustedes ya lo habían copiado. Todo muy bien, listo. Otro ejemplo. Entonces este va a ser y igual a, metámosle una raíz. Dos x más 1. Pongámosle en el punto donde x vale 0. Este sí está bueno, vea. Este sí está bueno. Entonces, comenzamos de nuevo. Tengo que hallar la ecuación de la recta tangente a esa curva en el punto donde x vale 0. Entonces, recuerde lo que les dije. Sin importar que sea recta tangente o no, la ecuación de una recta siempre es la misma. Y menos y1 igual a m, que en este caso esta es tangente, por x menos x1. Listo. Entonces, ¿a quién me entregaron? Me entregaron x1. ¿Quién me falta? La imagen y la pendiente. Entonces vamos a hallar primero la imagen. La imagen es muy fácil, porque simplemente si x es 0, entonces eso implica que y va a valer ¿cuánto? Pues me voy para la función, reemplazo a x por 0 y me da que la imagen me da 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos la imagen, es decir, este puntico y1 ya lo tenemos. Ahora, ¿quién me acepta? La pendiente. Esta es la que hay que ponerle cuidado. Y que la pendiente es resolver ese límite, el límite de la derivada. Límite cuando delta x tiende a 0. Ustedes se van a dar cuenta, no sé si en el taller está con h, muchos profes, en vez de colocar, pero ya le voy a decir, ya le voy a dar la explicación, en vez de colocar delta x, colocan h. Entonces no es f de x más delta x, sino f de x más h. Pasa es que como yo dicto cálculo integral, entonces es mejor que coloquen delta x, porque cuando estén en integral lo van a entender mucho mejor.
Eso con H en integral de pronto se me pierden. Entonces mejor que jueguen con incrementos. Llámelo como lo llame, listo, está bien. La mayoría de profes lo llama H. Nosotros lo llamamos delta X, porque los deltas son los que se manejan en cálculo integral. Y así ustedes van a entender mucho más fácil la teoría de, de series y de qué es lo que es una integral. Y así la parte de incrementos con deltas, nada de H. Es más bacano así con deltas. Entonces, ¿cómo es que dice la definición? F de x más delta x menos f de x todo sobre delta x. Listo. Entonces, ¿qué es lo que es aquí? ¿Qué? Delta x, la variable del límite. No hay problema. F de x, la función principal que me entregaron. No hay problema. ¿Qué es lo que es f de x más delta x? Ah, ya nos venimos por acá un ladito. Entonces yo sé que mi f de x es raíz cuadrada de 2x más 1. ¿Qué es f de x más delta x? Esto significa que a cada x que usted vea en la función, que solamente vemos esta, a esa x le vamos a sumar este incremento delta x. Pero acuérdese que no puede ser así. No puede ser así. Porque el delta x se lo tengo que sumar solo a x. Entonces va a quedar así. Raíz cuadrada de 2, abro paréntesis, y a esa x le sumo el incremento delta x. Mire pues, cerramos acá, más 1. Es más, les voy a dejar la tarea. Y ahorita acuérdese que tengo siga a las 10. Ahorita a las 10 tengo siga, y ahí si quieren lo resolvemos. Eso es f de x más delta x, entonces ya nos venimos para el límite. Me queda límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x. F de x más delta x es esta expresión. A ver, hagamos esta rayita mejor en esta. F de x más delta x es 2 que multiplica a x más su incremento más 1. Menos, a este sí que va a quedar bonito este punto. Menos la función, y la función es raíz cuadrada de 2x más 1. Todo sobre delta x. ¿Y qué les dije yo? Acuérdese que esto es la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Que esto era la derivada, que este límite siempre nos iba a generar ¿qué indeterminación? 0 sobre 0. Y que el factor que siempre debíamos cancelar, ¿quién es? El delta x. El delta x ya está abajo. Pero en el punto anterior, ¿qué hicimos? Hicimos productos notables y factorización para poder cancelar delta x. ¿Y acá qué hago? ¿Cómo hago para encontrar delta x arriba? Ustedes que ya saben resolver límites con raíces, ¿qué tenemos que hacer? Por la conjugada, exactamente. Entonces, no importa que estos sean ejercicios de rectas tangentes, la teoría de las matemáticas sigue siendo la misma. Todo lo que hemos visto en los límites anteriores es lo que va a tener que venir a aplicar aquí. Pero no se preocupen que después vamos a hacer esto ya con reglas de derivación. O sea, esta parte, lo que es esta clase y la que sigue, es como para que usted mire de dónde es que sale la definición de la derivada. Pero no es que nos vamos a quedar pues todo el semestre derivando así con este límite. Por eso existen reglas y ya las derivas mucho más fácil. Por ejemplo, yo como ya sé derivar, ¿cierto? El resultado de esta derivada nos tiene que dar esto, vea. Esto es lo que nos tiene que dar eso.
No, nos tiene que dar un 1 aquí, vea. Así. Así nos tiene que dar. Profe, ¿cómo hizo? Porque yo sé derivar, ¿cierto? Este es el resultado de este límite que estamos haciendo. Entonces vamos a ver. Entonces esto nos va a quedar. Límite. Ah, pues vamos a volverlo a copiar. Igual hay que multiplicar por la conjugada. Entonces esto nos queda. Listo. Y esto lo multiplicamos por la conjugada de esa expresión. Que es lo mismo, pero con signo positivo. Pero acá con más. Listo. Arriba y abajo. Listo. Ya pues. Ahí está la conjugada de la expresión. Es resolver un límite normal. Entonces ya que nos queda cuando delta x tiende a 0 de primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Todo sobre el término del denominador, que sería este mismo. Este sigue ahí. Listo, vea. Entonces ya. Este cuadrado cancela con este radical. Este cuadrado cancela con este radical. ¿Y qué nos queda? Mire pues, límite. Cuando delta x tiende a 0. ¿Qué me queda en el primer término? Y de una vez voy a hacer la distributiva de este 2. Este 2 lo voy a distribuir de una vez con estos 2. Entonces, como se va esta raíz, ¿qué me queda? 2x más 2 delta x, más ese 1 que hay ahí. Y cuidado aquí que estos menos son muy traicioneros. Cuando cancelamos este cuadrado con este radical, este menos se le reparte a los dos términos sobrantes. Entonces, respóndanme ahí. ¿Qué me queda? Menos 2x menos 1, perfecto. Me queda menos 2x menos 1. Todo sobre la expresión del denominador, que sería esta misma. Ay, sí, me faltó delta x. Tienes toda la razón, Valentina. Aquí, acuérdese que acá viene el delta x. Y señora, lo botamos. Botamos el delta x. Acá viene el delta x. Listo. Perfecto. Ahora arriba en